Detente. Deja de lado las preocupaciones que nublan tu mirada y escucha con el alma, porque el Padre Pío, con su profunda visión espiritual, nos reveló una verdad que, aunque incisiva, es una llave para nuestra paz. Si sientes que en tu hogar algo invisible pesa, que las discusiones surgen sin razón aparente, que la armonía se escurre como arena entre los dedos o que una sutil melancolía se adueña del ambiente sin motivo claro, es posible que tu morada, tu santuario más íntimo, esté clamando por una consagración más profunda. No se trata de un simple acto de piedad, sino de una declaración de autoridad espiritual, un sellado que el enemigo no puede violar. Hay fechas en el calendario que el cielo marca con una tinta especial, momentos en que una corriente de gracia particular desciende sobre la tierra, abriendo puertas de protección y bendición que no están disponibles con la misma intensidad los otros 364 días. El 17 de enero es una de esas fechas. Es el día en que la Iglesia Universal conmemora a San Antón Abad, una figura cuya vida fue un testimonio radical de cómo el desierto, tanto físico como espiritual, puede transformarse en un jardín sagrado bajo la autoridad divina. Y el Padre Pío, el místico de Pietrelcina, cuya misión era desvelar los combates invisibles del alma, entendió la profunda conexión entre este santo ermitaño y la protección de nuestros hogares. Él no solo vio la necesidad, sino que reveló el gesto preciso que, inspirado en la batalla de San Antón, puede sellar tu casa contra las sutiles insidias del mal. Prepárate para descubrir una verdad que puede transformar el ambiente de tu hogar, instaurando una paz que solo la presencia de Cristo, invocada con autoridad, puede conceder. El Padre Pío, con su mirada que trascendía lo material, solía decir que la mayoría de los hogares, incluso los que se consideraban piadosos, estaban espiritualmente desprotegidos. No porque sus habitantes fueran malvados, sino por una omisión, una falta de conocimiento sobre cómo ejercer la autoridad espiritual que Dios nos ha dado sobre nuestro propio espacio. Él veía los hogares no solo como estructuras de ladrillo y cemento, sino como ecosistemas espirituales, susceptibles a las influencias del cielo y, lamentablemente, también a las del mundo subterráneo. Imagina un hogar donde las risas se han vuelto forzadas, donde el silencio es un muro entre sus miembros en lugar de un refugio, donde una sensación de inquietud flota en el aire sin que nadie pueda identificar su origen. Una mujer, con el rostro marcado por la angustia, se acercó al confesionario del Padre Pío. Sus palabras eran un torbellino de quejas, sus hijos se distanciaban, su esposo estaba cada vez más irritable, la enfermedad parecía ser un inquilino permanente en su casa, y a pesar de sus oraciones, la paz se le escapaba. Padre Pío la escuchó con esa paciencia infinita que caracterizaba a los santos, y luego, con su voz ronca pero firme, le dijo: «Hija, tu corazón reza, pero tu casa no ha sido custodiada. Es como tener un jardín sin cerca, aunque siembres las flores más hermosas, los animales salvajes entrarán y las pisotearán. El enemigo entra por donde tú te olvidas de cerrar con la autoridad que se te ha dado». Esta mujer, confundida, le preguntó qué quería decir. «Padre, no tengo un crucifijo en la pared». «¿No vamos a misa? ¿No rezo el rosario?». El Padre Pío asintió lentamente. «Sí, hija, pero el crucifijo en la pared es un estandarte, no una fortaleza activa si nadie declara su autoridad bajo él. Las oraciones personales te fortalecen a ti, pero tu hogar como entidad, como territorio, necesita una consagración específica, un sellado que declare: este lugar es de Cristo, y aquí el mal no tiene jurisdicción». Punto.
Y fue entonces cuando el Padre Pío comenzó a hablarle de la importancia de ciertas fechas, de la gracia particular que el cielo derrama. El 17 de enero, le dijo, es el día de San Antón Abad, el gran ermitaño. ¿Sabes por qué es tan poderoso para proteger los hogares? Porque San Antón no solo vivió en el desierto, él ordenó el desierto. Él no solo soportó las tentaciones, las derrotó y estableció un reino de paz donde solo había caos. Y esa misma autoridad, esa capacidad de ordenar el desorden espiritual, se nos da ese día, a través de su intercesión, para nuestros hogares. La vida de San Antón Abad es una cátedra de combate espiritual. Imagina el desierto egipcio en el siglo III, un lugar inhóspito, azotado por el viento y el sol inclemente, pero también un campo de batalla espiritual. San Antón, con la fe como armadura y la oración como espada, se retiró a ese yermo, buscando una comunión más profunda con Dios. Pero el desierto no era solo un lugar físico, era una metáfora de la existencia, un espacio donde las tentaciones del enemigo se manifestaban con una ferocidad inaudita. No eran susurros lejanos, eran apariciones grotescas, voces que imitaban a seres queridos, promesas de poder, insinuaciones de desesperación. El demonio, astuto y persistente, asaltaba a San Antón con una batería de ataques diseñados para minar su fe y su cordura. Pero San Antón no solo resistió, él estableció su autoridad. No debatió con los demonios, no buscó razonar con la oscuridad. Él simplemente permaneció. Permaneció en el silencio armado, en la presencia inquebrantable de Cristo. Y en ese acto de permanecer, en esa firmeza de espíritu, algo trascendental ocurría, el territorio alrededor de su cueva, su pequeña morada en el desierto, comenzaba a ser sellado. El Padre Pío, al reflexionar sobre esto, enfatizaba que el silencio de San Antón no era un silencio vacío, sino un silencio lleno de Dios. Era un silencio que proclamaba, aquí, solo Cristo reina. El demonio, acostumbrado al ruido del mundo, al caos de las mentes dispersas, a la fragmentación de las almas divididas, se encontraba con un muro de paz inquebrantable. Y ese muro, ese sellado espiritual, era lo que lo aterraba más que cualquier grito o reproche. Porque cuando un espacio es consagrado con autoridad, se convierte en un santuario donde la presencia de Dios es activa y protectora. Nuestros hogares hoy son, a menudo, como esos desiertos modernos. No tienen escorpiones físicos, pero sí las picaduras del estrés, la ansiedad, la desconexión. No tienen demonios visibles, pero sí las voces sutiles que siembran la discordia, la envidia, la apatía espiritual. El Padre Pío veía que muchas de las plagas que afligían a las familias no eran meras coincidencias o problemas psicológicos, sino manifestaciones de un desorden espiritual no sellado, de un territorio sin custodio. Él identificaba diversas plagas silenciosas que corroían la paz de los hogares. Primero, la plaga de los muros invisibles. Familias que convivían bajo el mismo techo, pero cuyas almas estaban separadas por una distancia infranqueable. Padres e hijos que no se hablaban de verdad, cónyuges que compartían la cama pero no el corazón. El Padre Pío lo decía sin rodeos, una familia que no se comunica con el alma es una familia espiritualmente vulnerable, ya conquistada en su interior. El enemigo no necesita destruir físicamente un hogar. Le basta con aislar sus almas, creando microdesiertos de soledad dentro de cada miembro. Luego, la plaga del nerviosismo flotante. Una inquietud constante, un peso invisible en el pecho que todos sentían sin causa aparente.
Dolores de cabeza que martillaban sin explicación médica, insomnios crónicos, una sensación de ahogo que se negaba a desaparecer. Los cuerpos, según el Padre Pío, comenzaban a gritar lo que el alma no podía expresar, la toxicidad de un ambiente espiritual contaminado. Era como respirar un aire viciado, invisible, pero letal para el espíritu y la salud. También, la plaga de la sequedad espiritual. La oración se volvía una carga, la lectura de la palabra de Dios, un esfuerzo titánico. Las familias que alguna vez se unieron para rezar, se enfriaban, se dispersaban. Y el deseo de buscar a Dios se atenuaba hasta casi desaparecer. No era un pecado grave lo que los separaba, sino una especie de atrofia espiritual, una pereza que Padre Pío llamaba la sequedad permitida, un retiro del consuelo divino porque el hogar no había sido proactivamente ofrecido y sellado. La plaga de la escasez inexplicable era otra que el Padre Pío solía identificar. Hogares donde el dinero, por mucho que entrara, nunca era suficiente. Gastos inesperados, pérdidas misteriosas, oportunidades laborales que se desvanecían en el último momento. Una casa sin bendición es una casa con agujeros invisibles, advertía Padre Pío. El dinero entra por una puerta y se escapa por 10 ventanas que nadie ve, porque no hay un sello que lo proteja de las filtraciones del mal. Y, por último, la plaga de la memoria tóxica. En estos hogares, nadie olvidaba nada. Cada error del pasado, cada ofensa, cada herida, se mantenía fresca, reviviéndose una y otra vez. El rencor se convertía en el alimento diario, envenenando las relaciones y perpetuando ciclos de dolor. El Padre Pío, que veía la influencia demoníaca con claridad aterradora, decía que el rencor es el alimento favorito de los demonios familiares, aquellos que no atacan individuos, sino linajes, repitiendo patrones de divorcio, adicciones o violencia de generación en generación. Y gritaba, no tiene que ser así. Eso no es destino, es una maldición que puede romperse con obediencia y con el gesto correcto en el día correcto. Y ese día correcto, esa ventana de gracia, es el 17 de enero. El Padre Pío no solo diagnosticaba los males, ofrecía el remedio. Él revelaba que el gesto de San Antón para proteger el hogar no era un acto de magia, sino una manifestación de autoridad espiritual y obediencia a la gracia divina. No es complicado, pero requiere intención, reverencia y fe. Cada paso tiene un significado profundo, anclado en la tradición de la Iglesia y en la visión mística del Padre Pío. Para llevar a cabo este gesto, el Padre Pío insistía en una preparación interior. Antes de cualquier acción externa, se necesita purificar el alma. Haz un acto de contrición sincero, no una recitación mecánica, sino un reconocimiento real de cualquier pecado cometido dentro de ese hogar. Piensa en las palabras duras que se dijeron, en los rencores que se alimentaron, en los silencios que se usaron como castigo, en las omisiones que se permitieron. Y, aquí está la profundidad del consejo del Padre Pío, no solo tus pecados, sino también los pecados de aquellos que vivieron en esa casa antes que tú. Las casas tienen memoria espiritual, y si hubo rencor, divisiones o pecados graves en generaciones pasadas que habitaron ese espacio, esa memoria puede quedar grabada en el ambiente. Por eso, el Padre Pío pedía que se ofreciera reparación también por los pecados de las generaciones pasadas, no porque tú seas culpable de ellos, sino porque tú eres el que ahora ejerce la autoridad sobre ese espacio y puedes interceder por su sanación. El momento ideal para este gesto es al atardecer del 17 de enero. El atardecer es un umbral,
el punto entre la luz y la oscuridad, un momento liminal donde la oración tiene una fuerza especial. Necesitarás dos elementos sagrados, ni más, ni menos, ambos bendecidos por un sacerdote. 1. Una vela bendita, la luz de Cristo que disipa las tinieblas. 2. Agua bendita, símbolo de purificación y bendición divina. La secuencia es precisa, no debe haber improvisación. Primero, la preparación inmediata, enciende la vela y sosténla en una mano. En la otra mano, sostén el agua bendita. Segundo, la puerta principal, colócate frente a la puerta principal de tu casa, la entrada. No una puerta interior, sino la puerta que da al exterior, porque es ahí donde se sella el territorio. Tercero, el sellado, con el agua bendita, haz la señal de la cruz sobre la puerta. No una cruz pequeña y tímida, sino una cruz grande, firme, trazada con autoridad, como si estuvieras clavando un estandarte de Cristo en ese umbral. Mientras trazas la cruz, invoca a San Antón con fe y claridad. El Padre Pío no daba fórmulas mágicas, sino que insistía en la sinceridad del corazón. Puedes decir algo como esto: Oh glorioso San Antón Abad, custodio del desierto y defensor incansable contra las plagas del enemigo, te invoco hoy, 17 de enero, en esta hora sagrada. Por tu intercesión y por la autoridad de Cristo crucificado, te pido que protejas este hogar. Sella esta morada y a todos los que en ella habitan, y a todos los que vendrán, de todo mal que no proceda de Dios. Que la luz de esta vela disipe toda oscuridad, y que el agua bendita purifique cada rincón, declarando este espacio como santuario de la paz divina. Amén. El Padre Pío advertía con firmeza: no repitas este gesto mecánicamente durante el año. Su fuerza está unida a la fecha. El 17 de enero es una cita divina, una gracia específica. Si lo haces otro día, no está mal, pero no posee la misma fuerza espiritual. Es como intentar celebrar tu cumpleaños un mes después. Puedes hacerlo, pero no es lo mismo. Cuarto, el recorrido de bendición. Después de sellar la puerta principal, el Padre Pío recomendaba recorrer la casa en silencio, con la vela encendida y la botella de agua bendita. Bendice cada habitación con una cruz de agua bendita en el marco de cada puerta interior, especialmente las recámaras de los niños. Mientras lo haces, no vayas pensando en tus problemas. Ve en actitud de autoridad espiritual, como quien toma posesión de un territorio que le pertenece por derecho divino y que ahora es entregado a Cristo. No es arrogancia, es obediencia, porque Dios te dio ese territorio para custodiarlo. Y custodiar significa ordenar, sellar, proteger. Este gesto del 17 de enero abre una protección que se extiende por todo el año, pero esa protección necesita ser custodiada diariamente. Y aquí es donde entra algo que el Padre Pío jamás soltó de sus manos: el rosario. El Padre Pío no rezaba el rosario como un rezo bonito, lo usaba como artillería espiritual. Lo llamaba el arma. Decía que el rosario en manos de quien lo reza con fe es más poderoso que cualquier exorcismo, porque el rosario no solo pide, el rosario declara. Cada Ave María es una declaración de que María reina sobre ese espacio, sobre esa familia, sobre ese momento. Y donde María reina, el infierno retrocede. El rosario del Padre Pío no era un rosario cualquiera. Él enseñaba a rezarlo de una manera específica, con intenciones concretas, con una meditación de los misterios que no era solo mental, sino espiritual. Y enseñaba que el rosario tiene gracias particulares cuando se reza por la protección del hogar,
por la familia, por los hijos, por las generaciones futuras. El gesto del 17 de enero sella tu casa, la consagra a Dios bajo la intercesión de San Antón. Pero el rosario diario, rezado con fe y con las intenciones correctas, custodia ese sello día tras día, manteniendo el mal a raya y permitiendo que la paz de Cristo florezca en tu morada. Este conocimiento que el Padre Pío nos transmitió no es una mera curiosidad espiritual, sino una guía práctica para el combate invisible que se libra en nuestros hogares. Es un llamado a la acción, una invitación a asumir nuestra responsabilidad como guardianes espirituales de nuestro espacio más sagrado. Ahora te pido algo concreto y significativo. Si este mensaje ha resonado en tu alma, si sientes que tu hogar necesita esta protección y este sellado, escribe en los comentarios la palabra protección y luego el nombre de tu ciudad o país. Si lo deseas, añade el nombre de tu familia. Este gesto público es ya una forma de consagración, una declaración ante el cielo: aquí estoy dispuesto, acepto la cita con la gracia. Comparte este mensaje con alguien específico, no con todos, sino con esa persona que sabes que lo necesita, que está luchando con las plagas silenciosas en su hogar. Quizás tú ya lo intuías. Pero esa persona está esperando esta confirmación para actuar. Y si tienes un testimonio relacionado con San Antón, con el Padre Pío o con la bendición de tu hogar, escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser la señal que otro está esperando para obedecer. Si este contenido te ha removido algo en el alma, si reconoces que necesitas más guías como esta que te ayuden a navegar la vida espiritual con la misma claridad y fuerza que el Padre Pío lo hacía, considera apoyar este canal con un súper gracias. No es para mí. Es para que este trabajo pueda continuar llegando a las almas que están perdidas, a las familias que están desprotegidas, a los hogares que necesitan sellarse y encontrar la paz. Recuerda esto y no lo olvides jamás: el cielo no olvida las casas que se consagran con humildad y fe. Dios protege lo que se le ofrece con autoridad espiritual. Y San Antón Abad, junto a las advertencias silenciosas y las revelaciones del Padre Pío, sigue custodiando a quienes obedecen con un corazón sincero. El 17 de enero es tu cita con la gracia. No la pierdas. Que la bendición de Dios selle tu hogar. Amén.